Estimados estudiantes, les saludo de vuelta luego de haber pasado la primera semana de este presumible experimento para mí, que es filmar la clase o filmar la conferencia, como ya lo hicimos anteriormente y como lo vamos a hacer hoy. Quisiera, por supuesto, tener una retroalimentación de ustedes y que en algún momento me manifestaran si es que este método escogido por su profesor le ha sido de su agrado, si lo consideran bueno, si en su defecto lo consideran o quisieran mejorarlo de algún modo. De hecho, estoy abierto a cualquier posibilidad que tengan ustedes y créanme que eso enriquece el contacto, la relación que podamos establecer entre todos nosotros. Esta segunda semana, luego de haber estudiado lo que era la definición propiamente o una introducción de los récords médicos electrónicos, la vamos a dedicar a la implementación de esos récords electrónicos. Esto es desde el punto de vista de la clase teórica, además de que ustedes sean capaces o de que ustedes además manejen en su sistema interactivo de SynChart, manejen los datos administrativos o sepan acceder y a introducir los datos administrativos. Dicho esto, debemos convencernos entonces que lo que se plantea en la universidad con esta segunda semana, en sus objetivos generales, ha de ser reconocer las políticas de la oficina y protocolos de la gestión, de programación de cita, de las prioridades establecidas de cita. Segundo objetivo, demostrar la capacidad que tienen para ejecutar la administración de los datos, la agenda de cita, como lo demuestra en definitiva la preparación de una matriz de programación dentro de una simulación de un Electronic Record. Emplear técnicas para lograr el reembolso máximo o el reembolso adecuado, que definitivamente es una de las funciones principales que se establece cuando se manejan estos récords médicos electrónicos, además de aplicar políticas de procedimiento en la atención médica para recabar, administrar y surtir de información adecuada de estos registros médicos electrónicos. Como les decía anteriormente, o como les dije en la anterior clase, yo me he propuesto y he hecho un PowerPoint destinado para cada clase. PowerPoint que por lo demás se lo pongo a consideración de ustedes, además para que les sirvan a ustedes como material de estudio. En este PowerPoint de esta semana, lo que vamos a dedicarnos o lo que vamos a enfatizar, a más de la porción interactiva que ustedes van a efectuar, es sobre los pasos para lograr una implementación de un sistema electrónico medical record adecuado, porque les confieso, en mi experiencia anterior, créanme que este es un paso que es medular para la utilización correcta y eficaz de estos métodos. Estos pasos, aquí estamos formulando definitivamente los pasos que se utilizan cuando se implementan estos récords médicos electrónicos por primera vez en una consulta que ha ido desde el sistema tradicional de archivos médicos al sistema actualizado o modernizado que nosotros estamos dando en estas oficinas computarizadas médicas. Pero no excluye solamente, o yo quiero hacer la salvedad, que no solamente se circunscribe a tomar una oficina que no ha tenido estos registros, a ponerle estos registros médicos. Estos pasos también se asemejan o también nos sirven para esas oficinas que tuvieron un sistema de récord médicos electrónicos que ya se ha convertido en obsoleto, que ya se ha convertido en algo no funcional, implementarlos y cambiarlos por un sistema más modernizado, un sistema que se ajuste más a las necesidades reales que tiene esa oficina médica. Dicho esto, se mencionan los pasos para una implementación exitosa de los Electronic Health Records. Se los voy a dar sucintamente, toda vez de que pienso que tenemos mucho material de estudio y que no puedo o debo sobrecargarlos a ustedes en una conferencia. Habida cuenta de que después de que ustedes la escuchen, después que estudien el PowerPoint, ustedes van a tener su horario de poder discutir, de poder evacuar dudas, de poder sanear todas las iniciativas o incertidumbres que tengan. Esos pasos en general son la planificación de una transición exitosa, el desarrollo de un plan de conversión, la selección del tipo de conversión que se efectúe, la selección de software, y cuando hablamos de software hablamos desde el vendedor
es decir, de las opciones que tengamos de elección de software, así como también de las plataformas en que se utilice ese software. Ya después hablaremos de ello. El rediseño que condiciona en una oficina médica la utilización de un sistema electrónico de récord, la corrección e introducción de la información a ese sistema de récord electrónico, la programación de entrenamiento, que es una parte vital, funcional de esta implementación, la notificación a los pacientes, o como le decimos a los pacientes, que ya sus récords médicos no van a estar escritos en un papel y que además ellos van a interactuar y van incluso a identificar en la primera consulta que ya lo tengamos identificado o que ya lo estemos haciendo. Los planes de contingencia que hay que tener por si acaso algún imprevisto nos surge, la implementación de la transición y por último la medición y evaluación de los resultados alcanzados con estos registros médicos electrónicos. Esto no es ni con mucho, yo pienso, todos los asuntos que deben ventilarse cuando se implementan unos nuevos récords electrónicos. Pero sí, en definitiva, pienso que reúne con mucho acierto la mayoría de las cosas que vamos a comentar hoy y que ustedes van a estudiar durante esta semana. La planificación de una transición exitosa. Cuando vayamos a ver una transición, que vayamos a realizar una transición de un método, cualquiera que sea, que es el que se vaya a utilizar, pero además de eso, cualquiera que sea el método más si existía anteriormente un método tradicional o si teníamos un método anterior de sistema de récords médicos electrónicos que ya no nos resulta funcional. Para ello debemos primero preguntarnos, ¿por qué motivo se pone un récord médico electrónico como sistema de funcionamiento o como sistema de dosificación de tratamiento en una oficina médica o en nuestra oficina médica? ¿Y qué esperamos a cambio de que eso suceda? ¿Qué esperamos cuando nosotros lo tengamos instrumentado? Eso nos va a dar la pauta de cuán importante puede ser que nosotros instauremos ese sistema de Electronic Health Records. Segundo, ¿la cultura organizacional soporta esto? Yo tengo experiencia personal de que existen ocasiones que los propios individuos oponen resistencia o crean conflicto una vez que se introducen estos sistemas médicos electrónicos. Luego entonces, esa oficina médica nosotros estamos trabajando, ustedes como Medical Assistant, soporta que se haga un cambio tan grande en la cultura organizacional, porque créanme que todo cambia. ¿Están los pacientes de acuerdo con el cambio? Lógico, los pacientes que son legos en la materia, yo estoy convencido que una vez que vean los beneficios que les puede reportar el cambio de su sistema tradicional al sistema actualizado o que pretendemos actualizar, ellos van a estar de acuerdo, pero somos nosotros los vehículos que debemos administrarle este cambio o somos nosotros los vehículos que debemos llevarle el cambio a ellos sin sobresaltos, sin que definitivamente afecten su propia opinión sobre la oficina médica. Se poseen los recursos, créanme, estos sistemas médicos electrónicos en su implementación, que es la parte más difícil, pero también es la parte más costosa. Se poseen los recursos para seguir funcionando con oficinas, se poseen los recursos para ulteriores mantenimientos, se poseen recursos para la operación, para los cambios tecnológicos que se avecinan, y además, esa oficina posee esos recursos de reserva para poder sostener cuando el cambio se vaya implementando, de modo que no existan sobresaltos en la atención al paciente, que no sea el paciente perjudicado y que no sea el paciente quien en última instancia está poniendo los recursos para ello. Ahora, el segundo aspecto, ¿cómo se desarrolla un plan de conversión? Es decir, tenemos que pensar cómo vamos a llevar este cambio, les repito, lo más superficialmente posible a los efectos de los demás, lo que menos senderos abruptos tengan en el camino. Para ello debemos estar pensando, debemos preconcebir un plan, que es un plan de proyecto, porque definitivamente este cambio en definitiva es un proyecto nuevo, es una inversión nueva que se está haciendo en la oficina. Entonces, ya de ahí entonces debemos entonces pensar en realizar un examen detallado de la necesidad real que existe desde la implementación de estos récords médicos. Seleccionar cuál sea el software y cuál sea la necesidad o cuál sea la plataforma que vamos a poseer atendiendo a las condiciones específicas de la oficina. No todas las oficinas necesitan un software grande, no todas las oficinas necesitan un software de tanta rapidez. Es decir, nosotros sobre la base del conocimiento que podamos obtener de la oficina en conjunto,
que yo pienso que se le debe pedir la opinión al Medical Assistant, del conjunto del Medical Assistant con la parte administrativa de la empresa, deben seleccionar cuál sea el software que se adapte más a las necesidades. Además, ¿cómo se va a llevar a cabo el proceso? Es decir, la planeación de proceso, en una primera etapa le vamos a entrenar a los trabajadores, y créanme que cuando se ha pensado en el entrenamiento de los trabajadores o los usuarios, se está pensando en la parte más difícil, en la parte que más crisis crea. Toda vez que, una vez que esos trabajadores están entrenados, créanme, ya las demás cosas caminan sobre rieles. Ya las demás cosas, ya los demás partes del plan de implementación van a ser de más fácil uso, van a ser de más fácil codificación, va a ser más fácil todo. Luego, entonces, todo esto necesita realizarlo sobre la base de un cronograma que nos va a establecer. Primero vamos a hacer tal cosa, luego vamos a hacer tal paso. Todo, repito, sin que medien escollos por el medio, de modo de que sea la transición sea lo más suave posible, lo más acertada posible y que menos caos desencadene en la oficina. Además de eso, siempre que tengamos ese software, siempre que hayamos contratado con el vendor, ¿cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar? Nosotros mismos debemos estar en capacidad de poder modificar el trabajo propio del software. Aquí, por ejemplo, le ponía los desafíos escollo que representan la transición, en la etapa de transición de los Medical Records. Esta tabla se las dejo para que definitivamente, que es un poco lo que les he hablado, ustedes la estudien, la valoren sobre cómo hacer las cosas, cuáles son los pasos que se van a implementar, etc. Ahora, debemos además prever o buscar una certificación de uso adecuada. Es decir, encontrar uniformidad de todos estos sistemas sobre su programa de ejecución, mejorar la calidad y la seguridad y eficiencia de estos sistemas. Todo lo que nosotros tengamos, o todo lo que nosotros poseamos, o todo lo que nosotros pensemos comprar para el uso de la unidad, ha de estar certificado, ha de estar plenamente demostrado que realmente reúne las condiciones que nosotros deseamos, pretendemos o que nos van a hacer falta en la unidad. De ahí que sea tan importante que nosotros establezcamos los criterios o las premisas sobre qué bases queremos nosotros programar esta implementación de estos recursos electrónicos para el uso de la unidad. En ello, entonces, tenemos que buscar el modo de enrolar a toda la población, mejorar la coordinación de los cuidados de salud, que sea entre todos los sectores que intervengan en la atención del paciente, así sea con la farmacia, así sea con los médicos interconsulta, etc. Y sobre todo, lo más importante que habíamos dicho en la primera semana es mantener la privacidad y seguridad de los pacientes. Para ello se ha creado un sistema nacional o un cronograma nacional que ha establecido nuestro gobierno o ha establecido el gobierno de este país, porque definitivamente la ha tratado de implementar y sin que, para que no sea abrupto y para que no exista un desbalance sobre todas las unidades, un proceso sobre 3 etapas. Una primera etapa que condicionó hasta el año 2012, donde se obtenía y se intercambiaba la información y se pretendía que el 40% de las oficinas médicas tuvieran la información demográfica de los pacientes que estaban bajo su abrigo o bajo su atención. Desde el 14 al 16 se incrementó el uso y la evaluación de los Electronic Medical Records y hace alrededor del 50% de los pacientes de esas propias oficinas, que ya no eran 4 del 40%, sino el 50% actual, tuvieran todos los datos demográficos actualizados. Por encima del 17 ya se va a definir o se va a desear o se va a pretender de que tenga toda la información del paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les decía en la clase anterior, se establece incluso un sistema de bonos, de estímulos sobre las oficinas médicas que ya estén implementados o estén en plan de implementación de estos registros médicos electrónicos. De ahí que si existe un cronograma, existe una pauta sobre qué medir, sobre qué cantidad de información medir y cómo medirla a través de las oficinas médicas en que se esté haciendo esto. ¿Qué objetivos tiene el Plan Nacional de Implementación de estos registros médicos electrónicos? Bueno, se pretende que las órdenes sean computarizadas de medicamentos. Es decir, se pretende que el médico eludir aquella base o aquella premisa anterior, que el médico escribía un recetario, mandaba su receta y usted iba a la farmacia. No, ya se hace de modo directo y la farmacia lo percibe
a través de estos récords médicos electrónicos. ¿Qué importancia tiene? Entre otras cosas, es que evita el fraude, evita las equivocaciones, por consiguiente actúa en beneficio del paciente y de la salud del paciente. Que cita, cuando usted está en presencia de un registro médico electrónico, y ustedes van a tener la experiencia afortunadamente de hacerlo, ustedes van a ver que si ese paciente tiene 5 medicamentos, tiene 3 medicamentos anteriormente en uso, que lo refleja el registro médico electrónico, el registro nos va a decir a nosotros la interacción que existe entre esos medicamentos, el potencial side effect o efectos secundarios que pueden propiciar cada uno de los medicamentos, pero más de ello, no solamente eso se lo va a dar al médico, que es el conocedor del tema, sino además se lo va a dar al paciente, de modo que ese paciente va a tener conocimiento de qué interacción puede existir con el medicamento y en su efecto también, si acaso toma algún medicamento por la vía libre, un medicamento propiamente prescrito por ellos mismos, puede conocer incluso que puede hacerle daño con algún medicamento que esté en uso. Se mantiene actualizado con estos registros la lista de los problemas y diagnósticos que tiene el paciente. Es decir, una vez que usted está trabajando en cada encuentro sobre los diagnósticos que usted le ha encontrado a ese paciente durante ese día y durante los días anteriores, esto se mantiene actualizado. Es decir, lógico, vamos a suponer de que un paciente es diabético, que un paciente es un hipertenso. Una vez que ya usted es diabético, que un paciente es diabético, no existe regreso, no existe marcha atrás. Es decir, que ese paciente va a tener su diabetes siempre. Pero existen enfermedades que son realmente reversibles. Y este sistema actualizado nos mantiene a nosotros, estos sistemas de registro nos mantienen a nosotros actualizados en el sentido de que nosotros sabemos que, cuando digo nosotros, decimos nosotros los médicos asisten, nosotros sabemos definitivamente cuáles son los diagnósticos actuales que ese paciente tiene, pero además de eso, cuáles diagnósticos tuvo anteriormente o qué condiciones de salud tuvo anteriormente que pueden de hecho regresarle o que pueden de hecho haber o agravar algún cuadro actual. Se generan y transmiten electrónicamente las prescripciones que ya le había dicho, se mantiene activa la lista de medicamentos, mantiene activa la lista de las alergias a los medicamentos, se da por sentado y tener asentado además en los sistemas demográficos del paciente el género, la raza, la fecha de nacimiento, el origen étnico, que es importante. Ustedes conocen, por ejemplo, que nosotros los latinos, y cuando digo nosotros los latinos me refiero a mí mismo, no sé el origen étnico de ustedes, somos más propensos por nuestra propia cultura, por nuestra propia alimentación, por nuestro propio sistema de vida, a algunas patologías más frecuentes que digamos que en el anglosajón. Para los latinos es mucho más frecuente la diabetes, para los latinos es mucho más frecuente la hipertensión. Pues bueno, estos registros médicos electrónicos mantienen actualizados los detalles sobre el volumen total de pacientes que usted tiene en su oficina y que sean diabéticos, que sean hipertensos, y no solamente para los latinos, para todos, los que tengan trastornos vasculares periféricos, etc. ¿Qué objetivo básico tiene entonces? Vamos a continuar con ello, esta implementación de los sistemas electrónicos de Medical Record. Además, tener registrado en el sistema los signos reales, los signos vitales del paciente, es decir, la presión arterial, el pulso, además del índice de masa corporal. Estamos hablando de que definitivamente un individuo con un mayor índice de masa corporal tiene más preponderancia a la adquisición de alguna patología que otra persona que sea un leptosómico, que sea un individuo delgado, que sea un individuo eso. Soportan además estas medidas clínicas de la calidad del tratamiento ambulatorio. Definitivamente estamos verificando sobre qué se pudo haber hecho y sobre todo venir sobre nuestros pasos y poder revisar cuánto de correcto hicimos en esta atención del paciente. Proveen al paciente una copia del récord médico electrónico siempre que usted lo desee o siempre que el paciente lo desee. El paciente es el dueño de sus propios récords. Nos es muy fácil si nosotros tuviéramos que hacer, como en realidad conocí yo, copia de todos los documentos que tiene un registro médico tradicional, créame que lleva mucho tiempo y es muy dinero y lleva mucho dinero. A diferencia de un registro médico electrónico que usted imprime la parte del paciente y le imprime en apenas minutos. Y le está dando al paciente lo que él desea, sobre todo la información sobre su patología actual o sobre su vida en la atención de salud con nuestra oficina. Además de proteger la información de salud del paciente, toda vez, como habíamos visto anteriormente, que en la confidencialidad y seguridad se establece que solo tengan acceso a ese registro médico las personas que tienen que ver con el cuidado de la salud del paciente. Le especifico además
que todo esto son objetivos generales que existen, pero además existen otros objetivos específicos que yo se los voy a poner realmente o están puestos ya realmente en el PowerPoint, de modo que ustedes pueden auxiliarse por las diapositivas en su estudio de esta implementación del récord médico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la conversión o qué tipo de conversión pretendemos hacer? Existen tres grandes modos de hacer una conversión de los registros médicos tradicionales a los registros médicos electrónicos. Una primera, que la conversión sea total. Es decir, estamos quitando, estamos sustituyendo, estamos suplantando un método anterior que se codificaba en papel a un método actual que se codifica sobre una base o sobre un sistema computarizado. Eso es cuando es total, es decir, cuando estamos hablando de que se sustituye uno por otro. Es decir, estamos programados para en el periodo de implementación, que en un periodo no mayor de 25 días nosotros tengamos el sistema totalmente en uso. Las más de las veces cuando esto sucede, las unidades toman vacaciones, las unidades salen o toman vacaciones incluso para los efectos de los pacientes. Los trabajadores tienen que seguirse entrenando, los trabajadores hacen eso. Y a mí en particular me correspondió o coincidí en un sitio que trabajaba con este tipo de método, con la conversión total. Existe un segundo método que es la conversión gradual desde el método tradicional al método actualizado, al método nuevo. Este método es mucho más útil que el anterior, porque definitivamente se está trabajando sobre las dos bases. Es menos traumático el cambio para el trabajador, además de ser menos traumático el cambio para el propio paciente. Pero existe un método que es el híbrido de las dos cosas. Este método aún es mejor cuando definitivamente se utilizan algunos términos o se utilizan algunos recursos del método tradicional, con la conjunción de otros recursos del método de los registros médicos electrónicos. Este método un poco que se parece mucho al anterior, solo que aquí sí se conservan algunos elementos detallados realmente del sistema anterior. A la postre, este último método que mencioné deviene en el futuro porque las condiciones así lo requieren, o así lo imponen las condiciones. En el futuro se ha de implementar un método electrónico sobre todos los procederes de la oficina médica y no definitivamente con trabajar con pedazos o partes que se tienen. Luego, para hacer eso debimos haber elegido antes el software que vamos a utilizar y la plataforma de redes que vamos a utilizar. El software que vamos a utilizar es elemental. Es elemental sobre la base o sobre la premisa de que definitivamente debemos solicitar o reclamar o buscar el método que sea más adecuado al volumen de nuestra práctica médica. ¿Cómo se infiere eso? Bueno, nosotros no tenemos una práctica grande, no tenemos necesidad de fajarnos o de tratar de buscar o tratar de negociar un sistema de récord médicos electrónico que sea grande. Pero ¿por qué no solamente es que el tamaño deriva de los recursos, de la propia necesidad de la práctica, sino que además de los recursos? Un sistema de récord médicos electrónico con un soporte computarizado mucho mayor es mucho más caro. Y más caro que en ocasiones cede nuestros recursos, pero no solamente cede nuestros recursos, sino que se están haciendo inversiones sin necesidad de ello. De ahí que definitivamente esté parejo o se debe sopesar el tamaño de nuestra práctica, las necesidades que realmente tenemos con el software que nosotros pretendamos hacerlo. Entonces, pero no solamente eso, debemos buscar, debemos tener o debemos sopesar que que ese software que nosotros vayamos a adquirir sea de una compañía que tenga una gran estancia en el sector, es decir, una compañía que tenga una experiencia demostrada en el sector, una compañía que además de eso, financieramente esté en capacidad de asumir un trabajo futuro, de modo que nosotros no nos quedemos a mitad de camino con una parte instalada, otra parte no instalada, o que luego de haber llevado un año trabajando con esa compañía, no tengamos un soporte electrónico, no tengamos las actualizaciones, no tengamos los updates requeridos para poder seguir trabajando con eficacia. Además, se debe buscar un sistema que sea compatible con el uso común en la industria. Si estamos pretendiendo de que exista interconectividad con la farmacia, con los sitios de interconsulta de otros médicos, luego debemos buscar un soporte técnico que sea lo más
proclive o lo más cerca que esté a los recursos que estén utilizando todo. Existen sistemas buenos, pero sistemas que nadie conoce porque definitivamente no están en uso por cuenta de que o son muy onerosos o es muy difícil su implementación, de modo que nosotros tenemos que ir al mercado a buscar lo que sea de uso común, lo que sea de uso más favorable, además de estar en común con los demás sitios donde nosotros vamos a brindar atención al paciente. Tenemos que buscar un sistema que esté de acuerdo o que se avenga no solo a nuestras necesidades, sino que además que en el curso del camino, que en el curso de estar utilizando ese sistema, además de ello nosotros podamos modificarlo según nuestras propias necesidades. Tengo experiencia en eso, que sí, realmente todo está muy bien y todo usted presume o presume de que está caminando sobre hojuelas, cuando definitivamente usted se da cuenta de que este sistema no se aviene en algún sitio, en algún detalle demográfico sobre los pacientes o el común de los pacientes o la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos. Y entonces debemos adaptarlo. Debemos entonces buscar ese software que sea capaz de ser adaptable, pero además de eso, que sea capaz de estar en consonancia con su vendor, en consonancia con la compañía que lo administra, de que nosotros podamos modificar eso. Debemos buscar uno que el costo operativo y de inversión sea factible. Ya lo habíamos dicho, no tiene sentido nosotros que tratemos de buscar un sistema que no se avenga a nuestras propias necesidades financieras, porque luego entonces, en vez de ser favorable para nuestro uso, va a ser contraproducente su uso. Verificar si esos vendors son realmente los vendors originales, si estamos en presencia de un intermediario, que sea capaz de engañarnos, que sea capaz de no brindarnos un sostén específico. Les decía verificar la estabilidad financiera del vendedor porque no tiene sentido alguno que luego nosotros tengamos implementado el sistema se nos venga abajo y no tengamos cómo arreglar. Ya a esa altura, créanme, hay que entonces salir a la búsqueda de otro vendor o entonces salir a la búsqueda a alguien que sea capaz de remedarlo, de arreglarlo, de violar licencia, que no es lo recomendable ni lo compatible con nuestra oficina. Además de eso, existen otros pasos, debemos verificar además si la plataforma que nosotros tenemos en nuestras computadoras o nuestros sistemas actuales sea compatible con el sistema. Estamos hablando que es posible que nosotros tengamos contratado una plataforma con un servidor que tenga tal capacidad y en su defecto nos hizo falta o compramos un sistema de software que rebasa o está incluso por debajo. Si está por debajo de nuestras capacidades no importa porque lo que estamos en definitiva es perdiendo dinero. Pero si está por encima de nuestras capacidades vamos a perder aún más dinero todavía. Que ese programa cumpla con los requisitos reales de seguridad, confiabilidad, que sean compatibles con los requerimientos de HIPAA. Además de que todos estos elementos debemos reconocer que infieren costos, luego esos costos deben estar asequibles a nosotros. Ahora, la plataforma, vamos a tener dos grandes servicios de la plataforma. Es decir, ¿cómo se brinda la plataforma? Ustedes conocen que puede contratarse o puede comprarse todos esos servicios. Estamos hablando de software, estamos hablando del hardware, y además estamos hablando del servidor que podemos contratarlo y manejarlo nosotros mismos. Créanme, es caro. Y además existe un término, un sistema actualizado de datos muy bueno, que es la computación en la nube. Es decir, usted no necesita comprar el sistema, usted no necesita comprar el programa, usted va a trabajar con el programa que está en la nube. Para eso tiene que tener una afiliación con ellos, usted debe tener en definitiva un contrato con ellos donde usted puede utilizarlo, y lo mejor que tiene es que incluso entre otras cosas, entre otras ventajas, no tiene límite para el almacenamiento de datos. Es decir, usted puede almacenar todos los datos que usted pueda tener ahí. Lógico, existen diferencias en los costos de esos dos sistemas. Diferencia que usted va a verlo en esta tabla que le estoy poniendo aquí y que no les voy a comentar para no entrar en detalle, pero sí es importante o sí es necesario que ustedes conozcan sobre esa diferencia de costo, porque de ello depende el sistema que se vaya a seleccionar. Pero una vez que ya tenemos el sistema, una vez que ya tenemos la plataforma de redes, vamos a empezar a trabajar con estos sistemas de registros médicos electrónicos. Bueno, estos sistemas de registro médico electrónico condicionan un nuevo rostro, una nueva cara para esa oficina médica donde nosotros nos estamos desarrollando, donde ustedes
son los medical assistants, porque que definitivamente existe un rediseño total, disculpen, sobre los puestos de trabajo. Es decir, como les mencionaba en la clase anterior, en un sitio donde habían 3 medical assistants, ya hoy no son necesarios los 3. Y hoy quizás con 2 medical assistants podemos jugar con eso, quizás dediquemos uno para hacer flebotomía, pero lo de cierto es que disminuye la necesidad de fuerza de trabajo. Luego entonces existe un rediseño total de las funciones que cumple cada individuo en la oficina médica. Así va a haber un rediseño de las prescripciones porque definitivamente le va a ser mejor para el médico, va a ser un rediseño en los mensajes telefónicos, en la documentación que se recibe y que se archiva o se guarda en el paciente, existe un rediseño de los registros de signos vitales, existe un rediseño de las tareas por realizar, de las notas clínicas o notas progresivas de los médicos y también de nosotros los medical assistants, sobre la programación de citas, las cancelaciones de esas citas, sobre el tiempo donde el médico, digamos, va a estar de vacaciones y nos dice el sistema que el médico no va a estar disponible durante esa fecha. Luego, entonces, no existen errores por nuestra parte y no hacemos incurrir en errores a los pacientes que van a venir en una fecha no determinada que el médico no está trabajado. Entonces, los métodos sobre el diseño de los médicos de las guardias médicas, estamos hablando de unidades mayores, se va a cambiar, las órdenes y los referidos se van a cambiar, cómo se lleva a la práctica la compatibilidad de HIPAA con la oficina va a cambiar. De hecho, existe un rediseño total no solo del puesto de trabajo, sino además del flujo de trabajo de toda la unidad, porque créanme, todo lo cambia. Ahora, es muy importante ver en este sistema cómo se recolectan los datos, es decir, de dónde se obtienen los datos con lo que va a trabajar el sistema. Lógico, ese sistema médico electrónico pudo haber estado trabajando y ser muy capaz en otro sitio. Y cuando llegamos nosotros a nuestros encuentros, encontramos entonces de que no nos ofrece los detalles y los datos o la información que ofrecía en aquel sitio donde nosotros fuimos a interrogar, donde nosotros fuimos a indagar, donde nosotros fuimos a adiestrarnos sobre el sistema médico electrónico. Y es que el problema es que la recolección de los datos está en dependencia de los datos que se tengan de los pacientes nuestros, de los pacientes de nuestra práctica. Es decir, la mayoría de los datos que se reciben o la mayoría de los datos que van a ponerse en ese sistema electrónico de records van a ser los datos de nuestros pacientes y que nosotros a su vez, que es la parte siguiente, seamos los capaces de ingresar a ese sistema de registro médico electrónico. De modo que los datos dependen de lo que nosotros seamos capaces de llevarlo. Y el ingreso de esos datos pueden ser por 4 grandes vías. Por 4 grandes vías que ustedes van a determinarla y ustedes van a manejarla muy bien. Proveniente de sistemas interconectados, es decir, que esa interconectividad que estableció con el médico nefrólogo que le hizo la interconsulta al paciente, de ahí obtenemos nosotros los datos que vamos a poner en nuestro sistema electrónico de records. Por medio de transcripciones a través de voz o de dictado. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo he conocido a algunos médicos que ellos trabajan con una computadora donde ellos ponen todos los detalles que tienen en la consulta con el paciente. Eso la más de las veces lo hacen posteriormente a haber terminado su consulta, en un tiempo posterior, en la noche, en el fin de semana, etc. Es decir, ellos toman el registro o el fajo donde escribieron todos los detalles de la consulta del paciente, lo dictan a una grabadorita chiquita, lo dictan y esa grabadora es capaz de convertirlo en señales para ponerlo en el registro médico electrónico. El más usual es el escaneado de los documentos escritos. Es decir, cuando nosotros vamos a implementar un registro médico electrónico, nosotros tenemos la historia clínica anterior en papeles que estaba guardada por el sistema tradicional y eso lo escaneamos todo y lo clasificamos según se trate el documento. Si es un documento demográfico, se escanea y se archivan en la parte demográfica del paciente. Si son documentos clínicos, se escanean y se archivan en la parte clínica. Si son documentos de billing y de facturación, se escanean y se archivan. Además de que existe un cuarto método que es cuando ya el sistema prácticamente está trabajando o en las fases finales cuando se están implementando, que le adicionamos los datos por escritura directa nosotros mismos ahí arriba. Debe tenerse cuidado en toda la información que se recibe y se escanea y se pone, porque en ocasiones
se incurren en varios defectos cuando se está introduciendo los datos del paciente a estos registros médicos electrónicos. Es decir, que existan una sobredocumentación o en su defecto una infradocumentación. Definitivamente debe tenerse mucho cuidado porque en ocasiones pueden llevarse todos los documentos anteriores, que no todos tienen utilidad, al registro médico electrónico actual, pero definitivamente eso lo que hace es sobrecargar el sistema, eso lo que hace es brindar detalles que incluso que no sean necesarios. O por su defecto, que existan documentos que no se escaneen. Luego, debe ser una persona con incapacidad, que tenga conocimiento médico suficiente para ser capaz de seleccionar cuáles son los documentos que son realmente útiles y cuáles no lo son, para escanear y para introducir en el sistema nuevo. Esto se corre mucho riesgo porque definitivamente no solamente que se subvaloren o sobrevaloren algunos documentos, sino que además que se brinden tantos detalles que llamen la atención e incluso puede ser una señal de alarma o una bandera roja sobre que la unidad está cometiendo fraude, cuando en realidad no existe así, sino que fue una mala selección de los documentos que se escanearon y que se introducieron o se adjuntaron en el sistema de registro médico electrónico. Además de ello, existen que uno de los errores muy comunes es que esos documentos que se escaneen y se pongan en el sitio equivocado. Es decir, vayamos a buscar nosotros un registro de laboratorio cuando definitivamente ese examen de laboratorio se puso en una nota progresiva del médico. Vamos a perdernos, vamos a perder tiempo, quizás un día aparezca, pero no justo en el momento que nosotros lo necesitamos. Y además de eso, la interconexión que tanto se ha hablado, que es tan necesaria para que estos registros funcionen de modo eficaz. Existe un aspecto que es medular, existe un aspecto que es muy importante toda vez de que cuando nosotros pretendemos poner un registro, un sistema de registros médicos electrónicos, nosotros tenemos que adiestrar a los usuarios que vamos a tener en ese manejo del registro electrónico de récords médicos. Es importante, es capital y nunca se debe soslayar que del entrenamiento que posean esos usuarios, así va a ser el funcionamiento adecuado del sistema en el futuro. Incluso existen frases, maneras que dicen que manos que hayan sido utilizadas en el entrenamiento son manos que se van a evitar en la etapa posterior o en la etapa posterior cuando estén trabajando. Ahora, estamos haciendo todo esto. Pero llega el paciente a nuestra oficina y se encuentra de pronto de que tenemos un sistema delante, un sistema que le es desconocido a él, que quizás incluso suponga él que le roba atención o le roba tiempo a la atención que el médico usualmente derivaba sobre ello. Es decir, tenemos que buscar el modo de establecer con el paciente lo que se llaman las 3C. Es decir, que existe una conexión factible con ello, que se solicite la colaboración al paciente. Siempre que se hable con el paciente, siempre que se inicie una consulta, usted como medical assistant, a más del médico, usted debe establecer un saludo cordial con el paciente. Presentarle la computadora como un individuo más en la consulta que va a coadyuvar y que va a resultar en el beneficio mutuo, pero sin definitivamente demeritar que el ente más importante en una consulta es el paciente. Sobre todo, además, haciéndole caer en la confianza o haciéndole confirmar la importancia de la seguridad y que la seguridad que comporta que sus datos estén en esa computadora para el servicio solo de las personas o de los entes dedicados a su atención de salud. Entonces, se le solicita a él que una vez que ya ha conocido esos detalles, que necesitamos su colaboración. Es decir, si por ejemplo nos están ofreciendo los datos con mucha rapidez, por favor, usted me puede demorar un momento, usted me puede repetir ese dato porque es que no pude escribirlo, porque además le estoy poniendo atención a usted y no puedo poner atención a las dos cosas del mismo modo. Es decir, llevar de la mano al paciente de modo que ese paciente se confirme la necesidad de esa computación, se confirme la necesidad de brindarnos atención, se confirme la necesidad de que somos nosotros los que le vamos a propiciar la atención y no va a ser un equipo mecánico, no va a ser un equipo electrónico. Y por último, tenemos que asegurarnos, es el llamado cierre, la tercera C, de que estamos trabajando sobre el chat del paciente. No son pocos los errores que se están poniendo detalle en otro paciente que no es realmente el que tenemos frente a nosotros. Una vez que le hayamos concedido al paciente todas las instrucciones necesarias sobre esto, debemos agradecerle que le haya prestado su contribución a que nuestra oficina mejore su propia atención
la del resto de los pacientes o la del resto de la población. Ahora, estamos hablando y todos conocemos de que estamos hablando de un sistema computarizado, llegamos a casa y de pronto nos encontramos con que no tenemos computación porque se cortó el cable, porque definitivamente hubo un trastorno técnico en la zona, porque hubo competencia de otras compañías de cable y se interfirió en algo, o incluso que hackers hayan cogido y utilizado nuestra información, además de eso que hayan virus informáticos. Para todo esto debe tener la oficina planes de contingencia. Pero no solamente son estos planes. Además de eso, pudo haber habido una inundación. ¿Cuán frecuente es que en nuestra zona aquí en Miami, donde radica su profesor, existan avisos de ciclones, existen avisos de huracanes, existan inundaciones? Pues bueno, todas estas contingencias de catástrofes naturales, de catástrofes creadas por el hombre, de virus informáticos, de hackers que hayan propiciado vulnerabilidad en la seguridad de los sistemas, se deben prever. Y para eso debe prepararse un plan que no voy a entrar en detalle, pero que definitivamente debe tenerse en consideración. Debemos continuar entonces, una vez instalamos, pusimos el sistema, ¿cómo comparamos definitivamente los resultados que este sistema nos ofreció? Es decir, una vez que ya nosotros pusimos el sistema, y ya una vez que estamos trabajando sobre el sistema, nosotros tenemos que hacer una evaluación periódica sobre el sistema, sobre realmente si se produjeron las condiciones o si se produjeron las ventajas que nosotros aspiramos y necesitamos sobre el sistema. Bueno, debe existir una mejoría continuamente sobre el cuidado y seguridad del paciente. Esto se evalúa muy bien con los estándares de HIRIS. Usted conoce que HIRIS es una vertiente actual que en su traducción en inglés es Health Effectiveness Data Information System, es decir, la efectividad de la información de los datos que se conserven sobre un paciente. Existe un programa nacional que nos dice a nosotros sobre el grado de atención o de la calidad de la atención que se tiene sobre el paciente. Para ello, IRIS ha creado este año, por ejemplo, 81 unas normas o reglas que se deben cumplir, sobre todo considerando la medicina como un ente preventivo. Estos 81 programas, que todos los hombres por encima de 50 años se haya hecho un PSA, que todo diabético tenga al menos 2 consultas, que tenga filtrado glomerular, que tenga toda una serie de programas que se deben establecer, nos los propicia o nos los brinda estos sistemas de registros médicos electrónicos. Luego, cuando nosotros estamos viendo los resultados de HIRIS, estamos sopesando la calidad del sistema de registro médico electrónico, porque nos está ofreciendo a nosotros cuántos datos tiene en su interior que sean capaces de mejorar la atención médico-sanitaria de la oficina. Un modo de considerar que se esté trabajando eficazmente o de que estos sistemas de registros médicos electrónicos hayan sido eficaces es valorar la satisfacción del paciente. Esto puede hacerse de múltiples modos. Esto puede hacerse desde encuestas personales de los pacientes, debe hacerse desde registros personales del paciente, debe hacerse desde cuestionarios que se le efectúan a los pacientes. Lo de cierto es que una vez que se incrementa la satisfacción del paciente en la atención que le hemos brindado, estamos hablando de que ha resultado o ha sido exitoso la implementación de los registros médicos electrónicos. Una población mayoritaria de pacientes insatisfechos, no gustosos, ausencias de pacientes a consulta, incluso que los pacientes se hayan ido de consulta, hayan ido para otra oficina médica, nos habla a nosotros de que de algún modo que debemos investigar esa implementación, de los registros médicos electrónicos no ha sido eficaz, no ha sido consecuente o incluso los pacientes se han resentido de su uso. Existe además un método de evaluar. Bueno, que puede ser cuantitativo o cualitativo, cualquiera de estas cosas que le estamos mencionando. Pueden ser cuantitativos a través de registros, a través de encuestas que nos dicen 85% de satisfacción del paciente en tales aspectos, insatisfacción en tales otros, pero además de eso, existen métodos muy cualitativos, muy eficaces que el médico, que usted como medical assistant lo van a conocer.
cuando definitivamente ese paciente se realizó ayer un examen de laboratorio y hoy usted lo tiene en su consulta. Ya hoy usted puede pasárselo al médico y decirle, mire médico, el filtrado glomerular de este paciente o la resonancia magnética que se hizo de este paciente, ya vino el resultado y aquí usted lo tiene. Es decir, no se necesitan elementos cuantitativos, sino además la apreciación personal, además que usted puede ofrecer sobre la eficacia de estos sistemas de registro médico electrónico. Además, va a verse y el administrador va a estar mejor, yo diría, mejor en capacidad, va a estar en mayor capacidad de tener conocimiento en la parte administrativa de la empresa sobre la utilidad que ha tenido estos sistemas de registros médicos electrónicos, porque las finanzas de la organización en general son mejores. Una vez que definitivamente obviamos el registro de la compra de tinta, obviamos el registro de la compra de papel, nos sobró un trabajador desgraciadamente para él y para nosotros. Vamos a ver que financieramente nuestra entidad marcha con más acierto. Ya se está pagando bien toda la implementación del registro médico electrónico y ya estaba yendo ganancias, porque de hecho a mediano y a largo plazo ya se logra corroborar cuál es el cambio financiero que tuvo la unidad. Entonces, además, existen otros aspectos múltiples que son ventajosos. Cuando les hablaba de este asunto financiero, les hablaba la codificación, que es mejor. Pero además de ser mejor la codificación, la facturación fue mejor. Y además de ser la codificación y la facturación mejor, también fue el ingreso monetario a nuestra oficina mejor, proveniente de los seguros médicos, proveniente de cualquier sitio donde se nos pague a nosotros. Porque en la medida que más profesionales somos, en la medida que mejor atención brindemos al paciente, en la medida que mejor podamos codificar todos los males o todas las patologías que tiene el paciente, en la medida que podamos ser más documentados en todos los asuntos relativos al proceso de salud y enfermedad del paciente, mayor va a ser la facturación y mayores van a ser los ingresos a la unidad. Luego, es muy importante que uno de los hechos o una de las medidas o una de las evaluaciones más eficaces que podemos tener sobre la utilidad de este sistema de registros médicos electrónicos es la finanza de la empresa, que definitivamente debe mejorar. Ahora, le habíamos hablado en la primera clase que estos registros médicos electrónicos tienen tres grandes usos. Un uso administrativo, un uso clínico, además de un uso, yo diría, de sostén, que también es administrativo, que también baraja o tiene que ver con la clínica del paciente, que es la facturación o la codificación y el billing de los pacientes. Vamos a retrotraernos y a ubicarnos ahora sobre el uso del papel que tiene el asistente en la oficina. Esto es un poco ajeno a los criterios que usted va a tener, pero créame que cuando se es útil en una oficina o un medical assistant bien formado en una oficina, es capaz de ser, además, un oficinista muy bueno en el front desk de la unidad. Es capaz de ser un flebotomista muy bueno porque está dentro de las funciones de ustedes. Pero luego entonces es bueno que ustedes conozcan un poco por encima qué es lo que es el manejo del front desk o qué es lo que hace inicialmente. Lógico estamos. Cuando le hablo de front desk, le hablo de la recepción de una oficina médica. Es decir, en la recepción de una oficina médica comienza la faena con el paciente. De ahí que sea tan importante que se tenga un manejo eficaz de esa recepción y de los datos que se administran inicialmente sobre el paciente y que no solo va a ser inicialmente, sino va a ser en el futuro. Como es la primera impresión que se lleva el paciente de la oficina médica, tenemos que ser enfáticos en que sea muy buena la atención en ese sitio y tenemos que ser enfáticos que los datos que se introduzcan en el sistema sean los que realmente se corresponden con el paciente. Entonces, una vez que el paciente llega, se le debe saludar con afecto, se le deben administrar esos datos, introducirlos en el sistema. En el front desk debemos conocer cómo se generan las cartas, cómo se generan los documentos que tienen que ver con el proceso de salud y enfermedad del paciente. Es decir, referido para una interconsulta, referido para un especialista, el mantenimiento de la programación de la consulta o los schedules de la visita de los pacientes, que la registración sea aceptada, etc. Luego, estas diapositivas que le pongo a continuación, o todas las cosas que le pongo a continuación, van a enfatizar sobre aspectos administrativos típicos y no tanto de la atención del paciente. Les enfatizo. No tanto tiene que ver con la labor que ustedes van a realizar como asistente médico, sino que además ha de tener que ver con las labores que se
que se adhieren a la propia asistencia del paciente. Y lo debe realizar ese personal que está en la recepción. Es decir, dar la bienvenida y saludar al paciente, verificar la información, recopilar la información del seguro. No tiene sentido ninguno que estemos viendo un paciente que después no existe quien pague por esa oficina. Perdón. Hacer una gestión adecuada del volumen de pacientes. Pero además de eso, las comunicaciones que se establecen en una oficina médica, las comunicaciones que se establecen con el exterior, lo que se establezcan con los propios departamentos de la oficina médica. Así van a engendrar referidos, cartas del paciente, la etiqueta que se debe tener en un teléfono, una respuesta telefónica, la confirmación de las citas médicas, los emails, perdón. De modo que en todos estos detalles nosotros vamos a conocer que existen tres tipos de pacientes en una oficina médica. El paciente activo, que es el paciente real que nos está visitando y que durante los últimos 3 años ese paciente ha estado en contacto con nuestra oficina y bajo la atención de nuestro servicio de salud, bajo la atención de nuestro personal de salud, trátese del médico, trátese de usted, el medical assistant, trátese del laboratorista, pero bueno, ¿qué usualmente está haciendo servicio de nuestra oficina en los últimos 3 años? El paciente inactivo es que no ha hecho ese uso de la oficina, que no ha hecho uso de nuestros servicios de salud en los últimos 3 años, y el paciente cerrado, que es el paciente que ya no ha venido en esos 3 años, pero no solamente que no ha venido en esos 3 años, no es el paciente inactivo, sino además que conocemos nosotros que ese paciente no va a venir más, porque el paciente se haya disgustado, se haya ido a la oficina médica, porque desgraciadamente haya fallecido. Es decir, ya son los pacientes que no están bajo nuestro cuidado. Entonces, de ahí que entonces esto sea bueno tenerlo en consideración para evitar, por ejemplo, un error muy común en las oficinas médicas es la duplicación de los expedientes. Existen dos mismos individuos llamados Pedro Roque. Cuando nosotros vamos a ver, dicen Pedro Roque es el mismo individuo, tiene la misma dirección, y en unos sitios, en un expediente, en una parte de su expediente está escrito unos detalles clínicos. Y en otra parte del expediente se escribió por error otros detalles clínicos del paciente. Cuando venimos a ver, estamos en la parte equivocada o las dos son equivocadas. Estamos buscando un examen de laboratorio que no encontramos, que nosotros los medical assistants estamos vueltos locos buscando a ver dónde está este examen de laboratorio, este análisis parcial de orina que se le hizo y que no tenemos en nuestro poder. Y sin embargo está en la otra parte del expediente. Debemos purgar también los expedientes para no tener expedientes por gusto. De ahí que los pacientes que hayan sido cerrados, existe una parte en los registros médicos electrónicos que es para tener esos pacientes que ya son cerrados. E incluso existe una parte para tener esos pacientes que son inactivos por si regresan a nuestra oficina, por si nosotros podemos tener la disuasión o podemos tener el método disuasivo para ser capaces de traerlo de regreso a nuestra consulta. Además, que esos expedientes clínicos o esos expedientes del paciente deben hacerse en informaciones frecuentes. Es decir, todos estos datos debemos manejarlos o se deben manejar cuando se habla de un correcto y acertado uso de los récords médicos en la recepción o en un asistente de oficina. Ahora, esos pacientes, una vez que vienen, como usted está en contacto con ellos, no solamente el asistente de oficina, no solamente el individuo que trabaja en la recepción, debe tener usted un tono apropiado de conversación con él, debe ser lo más proclive a establecer una relación afectiva, a establecer una relación, de modo de que ese paciente se sienta bien. Les repito, no pierdo la oportunidad. Hemos llegado casi que al final de esta conferencia y no pierdo la oportunidad de enfatizarle que nada sustituye a la atención personal que usted le ofrece al paciente. Estos registros médicos electrónicos han venido a sustituir una parte administrativa o secretarial, diríamos nosotros, diría yo en específico, de la atención médica de un paciente. Pero no han venido nunca a sustituir la sagacidad o la ejemplaridad que usted tenga en la atención con un paciente. Que ese paciente identifique que se le escucha. Que ese paciente identifique que es importante para nuestra oficina médica. Que ese paciente verifique que se le presta atención. Si definitivamente somos capaces de transmitirle la seguridad que nuestras acciones de salud
pueden llevar a ese paciente. Estamos siendo capaces de ser asistente médico, estamos siendo capaces de ser médico, y vuelvo, enfatizo en la posibilidad de que es más importante un paciente contento, que es más importante un paciente que sea bien conducido en sus atenciones de salud, que atender un mero equipo electrónico. No me cansaré nunca, y siempre que tenga la oportunidad de rememorar, siempre que tenga la oportunidad de recordar cuánto de hermoso tiene la carrera de medicina, de enfatizar la posibilidad de que ustedes son el conducto para que ese paciente tenga mucha de la solución de sus problemas de salud en las manos suyas. Si así lo han hecho, si así lo hacen, créanse felices que han sido capaces de brindar lo más hermoso que tiene la atención médica, ser solidario con el paciente. Muchas gracias y buenas noches.